Muy buenas tardes, querida audiencia. Me presento, mi nombre es Rodrigo Maximiliano Frías y estoy con el compañero Gutiérrez Miguel. Este programa se llama TV Educando y hoy vamos a abordar los cuentos y las características y subgéneros. Así es, compañero. Hoy lo tendremos al profesor Emanuel Peralta. Estaremos además... Sí, además del profesor Emanuel Peralta vamos a estar viendo un cuento titulado El pollito desobediente y bueno, al regresar vamos a estar viendo el video y al cierre vamos a estar con la explicación del profesor Manuel Peralta. Así es. Blanca, 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 blanca cola, Topolino, Topolino. Gira, 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 se abre y pega, Topolino requete pega. Topolino tiene un piquito mejor. Boligoma ya tenés. Te faltaba Topolino. La blanca cola de Boligoma. Bueno, querida audiencia, hemos vuelto de la pausa. Ahora estaremos viendo un video de un cuento titulado El pollito desobediente. Muy bien, chicos, presten atención. El pollito desobediente. En un bonito gallinero vivía una gallina con sus 6 pollitos, pero uno de ellos era muy desobediente. Una tarde, la gallina salió de paseo con todos sus pollitos y antes de cruzar la calle dijo: «Miren para ambos lados antes de cruzar». El pollito Tomasito no hizo caso a su madre y mientras cruzaba vio un coche que se acercaba a gran velocidad, así que corrió asustado a la acera para evitar ser atropellado. Por suerte, solo perdió algunas plumitas por el ímpetu del viento. Luego llegaron al gallinero y mamá gallina se puso a preparar la cena. Al pollito Tomasito le llamaba mucho la atención el fuego, por lo que la madre le advirtió: «Tomasito, no te acerques mucho al fuego porque te puedes quemar». Pero el pollito Tomasito, como era muy desobediente, se acercó demasiado y se le quemó un dedito de la patita. La mamá gallina le escuchó piar de dolor y fue a curarle. Pasaron unos días y el pollito Tomasito, como era un poco inquieto y estaba aburrido, se acercó a su mamá preguntando: «¿Puedo ir a la finca a buscar lombrices?» «Hijo, está nublado y parece que va a caer una tormenta. Mejor ve mañana», respondió la madre. «No lloverá, mamá», dijo el pollito Tomasito, y desobedeciendo una vez más, agarró una bolsita, se la puso en el cuello y se marchó a la finca. Allí con su piquito comenzó a atrapar lombrices de diferentes tamaños y las iba guardando en su bolsita. Pero mientras intentaba atrapar una lombriz que se enterraba en la tierra, escuchó el estallido de un trueno. Luego vio un relámpago en el aire. Sus plumitas se erizaron porque comenzó a caer una gran tormenta. Y como el pollito Tomasito sabía que el agua y los rayos le podían quitar la vida, rápidamente se subió en una roca y encontró refugio en una pequeña cueva. Allí dentro piaba por haber desobedecido a su madre. La noche avanzaba y el pollito Tomasito comenzó a temblar de frío y a estornudar. En ese momento pensó: «Creo que me he resfriado con el frío». Las horas seguían pasando y cuando ya había amanecido, el pollito Tomasito se despertó con mucha fiebre, con decaimiento y con sus plumitas erizadas. Se sentía tan mal de salud que en medio de su lamento dijo: «Este es el fin de mi vida». Dicho esto, cayó boca arriba, estiró las patitas, giró su cabecita y sus ojitos se cerraron. En ese momento llegó mamá gallina y con su pico lo agarró por las patitas y se lo llevó al gallinero. Allí lo abrigó bajo sus alas y lo curó. Pasaron algunas horas hasta que el pollito Tomasito despertó y bajo las alas de mamá gallina sacó la cabecita y pensó: «A partir de ahora obedeceré a mi madre para que todo me vaya bien en la vida».
presentamos el Bananita Dolca Show. Bananita Dolca, la golosina de color. Oh, bananita Dolca, tu encanto es el sabor. Y de baño en chocolate y de gala se vistió. Bananita Dolca. Su encanto es el sabor. Bueno, querida audiencia, hemos vuelto de la pausa. Ahora el profesor Peralta nos estará contando las características de los cuentos y los subgéneros. Así es, escucharemos al profesor sus explicaciones. Hola a todos, soy el profesor Emanuel Peralta y hoy vamos a hablar sobre las características del cuento. Los cuentos tienen un carácter narrativo, es decir, una narración sirve para contar una historia que le sucede a unos personajes en un lugar y un tiempo determinado. Además de eso, son ficticios o imaginarios. Aunque pueden contener hechos basados en la realidad, siempre un cuento es ficción. Presentan una estructura natural formada por una introducción, un desarrollo, conclusión, conflicto y desenlace. Al ser de extensión breve, los cuentos presentan una unidad de efecto, es decir, están destinados a ser leídos de forma ininterrumpida. Aunque pueden contener fragmentos en verso, los cuentos se deben escribir principalmente en prosa. Solo presentan una única línea argumental. También podemos decir que los cuentos hacen uso de pocos lugares para contar su historia. Es decir, no hay muchos escenarios. Los cuentos presentan un único personaje principal acompañado muchas veces de pocos personajes secundarios. Hay dos tipos de cuentos. Los cuentos populares de narración tradicional, de transmisión oral, cuyo autor se desconoce o presentan un autor conocido. Bueno, estas fueron las características del cuento. De acuerdo a cómo se presentan y a su temática, encontramos distintos tipos o subgéneros de cuento. En el cuento maravilloso, los personajes y hechos de carácter fantástico se plantean al principio de la historia. El cuento fantástico presenta un hecho sobrenatural que irrumpe en la historia sorprendiendo al lector. Opuesto a todo esto, el cuento realista intenta imitar la realidad mediante la verosimilitud sin que ésta necesariamente sea basada en hechos reales. El cuento policial presenta un misterio o un crimen que debe ser revelado. Aparece en estos cuentos la figura del detective o investigador. En los cuentos de terror, el autor busca despertar el miedo en el lector a partir de la sugestión narrativa. En el cuento de ciencia ficción se presenta un futuro. Estas historias aluden a la humanidad y su relación con la tecnología. Existen otros tipos de cuentos, como los humorísticos, los de carácter histórico, los cuentos psicológicos y aquellos donde los personajes viven grandes aventuras. Espero que les haya gustado este video, espero que lo compartan y nos vemos en la próxima clase. Bueno, hemos llegado al final del programa. Muchas gracias al profesor Emanuel Peralta por la explicación.
Así es, muchísimas gracias, profe. Espero y le haya servido la explicación del profe, el cuento que hemos pasado y hayan disfrutado de esta programación. Bueno, nos estaremos viendo en el próximo programa. Hasta luego, los saluda su más humilde servidor, Rodrigo Maximiliano Frías. Y Gutiérrez Miguel, un abrazo.